Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sexta sesión de Espacio Abierto para el Aprendizaje. Aquí les voy a dejar esta grabación con la finalidad de que no pierdan la sesión y de que, bueno, si existen algunas dudas y de igual manera quiero que sepan que sí voy a estar disponible por correo o por mensajero. Entonces, de igual manera para que no perdamos como ese canal de comunicación y la finalidad, ¿no? Entonces, les comparto nuevamente esta frase que dice: tu estudio de hoy es una inversión para el mañana, con la finalidad de que ustedes se motiven y pues ya estamos en la penúltima semana, ya nada más nos queda la semana siguiente, entonces para que le echen muchas ganas, ¿ok? Miren, este es el índice de lo que veríamos el día de hoy. El día de hoy, además de la más cordial bienvenida que les acabo de dar, les voy a dejar mi contacto nuevamente. Voy a retomar el tema de las evaluaciones, así como de tiempos de entrega, porque sí estuve recibiendo correos y cuando todavía estábamos en tiempos de evaluación. Entonces voy a retomar esos dos puntos nada más para que la información quede fresca. Y el día de hoy vamos a ver el tema de muestreo, vamos a ver el tema de espacio muestral y eventos, vamos a ver tipos de eventos, vamos a ver nuevamente cómo se hacen las referencias. Como ejemplo les voy a compartir yo las mías. El espacio de dudas y actividad, les voy a dejar un formulario. En ese formulario sí es importante que el día de hoy viernes lo contesten, ya que solamente se aceptarán respuestas el día de hoy. Y ya después, pues bueno, ya no aplicaría para sus puntos extra, ¿de acuerdo? En ese formulario también igual me pueden dejar las dudas que tuvieron de esta sesión o de las dudas que van de la semana en curso y también con mucho gusto yo los buscaría para estarles respondiendo sus dudas, ¿de acuerdo? Así es como estaríamos trabajando el día de hoy, que esta es una situación pues extraordinaria, ¿verdad? Esto es pues la siguiente semana ya retomaríamos actividades totalmente igual como lo veníamos haciendo la semana pasada y antepasada. Entonces sí, hoy por causas de fuerza mayor no puedo estar con ustedes a la hora de las sesiones. Entonces, pues así sería, chicos. Esas serían las indicaciones. Y bueno, me presento. Mi nombre es Karina González Flores. Soy su asesora virtual de la Prepa en Línea CEP. Y me pueden contactar, ya lo saben, como lo han estado haciendo, por la mensajería de plataforma o por mi correo electrónico que es av.carina.gonzález@prepaenlinea-mediocep.edu.mx, ¿de acuerdo? Y bueno, como lo hemos estado trabajando, en cualquiera de estos dos medios les contesto en un lapso menor a 24 horas, ¿de acuerdo? Y bueno, hablábamos el día miércoles de las actividades de evaluación. Estamos posicionados en la semana 3, ¿sí? La semana 3, les comentaba, ya es la última semana que tenemos que hacer la entrega de 2 actividades integradoras. Entonces, pues ya disfruten sus últimas 2 actividades integradoras. Ya la siguiente semana ya vendrán otro tipo de estrés. Entonces, también igual ahorita voy a retomar un poquito esas 2 actividades integradoras para darles un resumen de lo que hay que hacer, ¿no? Por si existen algunas dudas o algo que no esté muy claro. También espero que con la explicación que se deje el día de hoy, pues se clarifiquen estas dudas, ¿no? Pero bueno, esto es lo que haríamos esta semana. Y los tiempos de evaluación, acuérdense por favor que si lo entregan a partir del fin de semana, que a partir del fin de semana es hoy, se puede extender la calificación hasta el miércoles. Les digo porque luego sí se me ponen ahí medio estresados o ansiosos con su calificación y a veces me están mandando correo martes o miércoles temprano y pues bueno, el miércoles se acaba, así como a ustedes se les acaba el domingo a las 11:59, a mí se me acaba el miércoles a las 11:59. Entonces, sí, sobre todo cuando hay este aforo de entregas el fin de semana, ¿no? Entonces, sí, nada más para que lo tengan en cuenta, ¿no? Que si lo entregaron a partir del viernes, todavía el miércoles estamos en tiempos, ¿ok? Entonces, nada más para que toda esa información quede claro, no se me estresen, nunca he quedado de ver una calificación, entonces no se preocupen, su calificación sí va a llegar, pero pues hay que apegarnos a los tiempos de evaluación y a los límites también que tenemos nosotros como asesores, ¿no? Entonces, esta parte nada más es como para que ustedes sí la traigan así pues muy detallada, ¿no? De cómo se maneja por cualquier cosita. Y bueno, el día de hoy me gustaría que habláramos acerca del muestreo. Vamos a ver qué es el muestreo, vamos a ver los tipos de muestreo, vamos a ver ejemplos de tipo de muestreo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que vamos a hacer el día de
Muy bien, entonces en los tipos de muestreo tenemos dos caminos. Tenemos el muestreo probabilístico, que es lo que generalmente nos enfocamos aquí en este módulo, pero también existe el muestreo no probabilístico, que evidentemente por el no va a ser todo lo contrario al muestreo probabilístico, ¿sí? Y en el muestreo probabilístico tenemos dos categorías y esas categorías a su vez tienen una subcategoría cada uno. Tenemos el muestreo aleatorio simple, que básicamente en ese es el que más nos enfocamos, aquí en los ejercicios de la PLC, tanto en plataforma, es el que nosotros tomamos. Les voy a explicar por qué. El muestreo aleatorio simple es un muestreo el cual todos los demás toman alguna parte de, se pudiera decir que esa es como la base de todos los demás, hablando del muestreo probabilístico. Entonces, por eso nos enfocamos nosotros aquí en la PLC al ver únicamente este porque esta es la base de todos los demás. Los demás ya tienen algunas variantes que el día de hoy se las voy a enseñar, pero básicamente parten de ahí, ¿sí? Y luego entonces el muestreo aleatorio simple tiene una subcategoría que es el muestreo por conglomerados. Y también tenemos dentro del muestreo probabilístico el muestreo sistemático y este a su vez tiene una subcategoría que es el muestreo estratificado. Ahorita vamos a ver las definiciones de cada uno, así como un ejemplo, ¿no? De cómo se utilizarían. Y luego, por el otro lado, tenemos el muestreo no probabilístico. Que el muestreo no probabilístico tenemos tres categorías. La primera sería el muestreo de bola de nieve, el segundo sería el muestreo intencional o por conveniencia y el tercero sería el muestreo por cuotas. ¿De acuerdo? Vamos a ver cada uno sus definiciones. Entonces, vamos a ver la siguiente. Y primero que nada vamos a ver el concepto de muestreo probabilístico, ¿sí? Y el muestreo probabilístico analiza y estudia una población utilizando la selección aleatoria simplemente porque en un grupo de individuos todos tienen la misma oportunidad de ser elegidos y esta categoría se va a dividir justo en las que mencionábamos hace un momento. La primerita es el muestreo aleatorio simple y en esa tenemos que este tipo de muestreo va a elegir al azar a cada individuo, ¿sí? Que va a ser parte de la muestra y todos van a tener las mismas oportunidades de ser seleccionados, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es 100% al azar, 100% aleatorio, siempre y cuando cumplan algún criterio, ¿sí? Por ejemplo, si hay 400 universidades, se van a elegir 20 aleatoriamente que cumplan ciertas características. En este ejemplo, las características serían que tengan edificios con árboles, que tengan banderas, entradas de vidrio y grandes ventanas, ¿sí? Como esto se pudiera decir que es un como estándar, ¿no? Es como un estándar de, pues de prácticamente la mayor parte de universidades, entonces sabemos que muchísimas van a cumplir con estos criterios. Y de ahí simplemente escogemos al azar las que necesitamos. En este caso necesitamos 20 y por eso les pongo aquí esta imagen donde aquí están, supongamos, las 400 universidades y de aquí, pues al azar se agarran las 20, ¿no? Nada más así. Entonces, eso es el funcionamiento del muestreo aleatorio simple. 100% aleatoriamente, como su nombre lo dice, que lo cual quiere decir que es al azar, ¿no? Básicamente. Y el muestreo sistemático, este va a seleccionar de forma aleatoria únicamente al primer individuo, ¿sí? Por eso les decía que el muestreo aleatorio simple es como la base de todos los demás, porque todos de ahí parten del muestreo aleatorio simple y luego agregan ciertas condiciones. Por ejemplo, en el muestreo sistemático va a seleccionar de forma aleatoria únicamente el primer individuo, ¿sí? Nada más el primero. Y a partir de ahí definen un intervalo para completar su muestra, ¿sí? Por ejemplo, en un grupo de 1000 personas desean obtener una muestra de 100 personas, ¿sí? El primer seleccionado va a ser el número 2, por eso lo tenemos aquí en número 2, en azul, ¿sí?
Y a partir de este y mediante un intervalo de 4 personas decidido por la persona que está haciendo la investigación, ¿no? Básicamente eso es lo que él quiso. No hay una regla para definir intervalos en el muestreo sistemático, es simplemente lo que el investigador cree que es lo mejor o lo que cree que va a representar correctamente, ¿sí? Y bueno, se van a seleccionar los siguientes individuos respetando justo este intervalo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya aquí seleccionamos aleatoriamente el 2 y luego pues aplicamos el intervalo que serían 4, entonces contamos 1, 2, 3, 4 y el 6 va a ser el siguiente participante, contamos 4, 1, 2, 3, 4, el 10 va a ser el siguiente y así sucesivamente hasta que completemos la muestra de 100 individuos, ¿sí? Entonces, este muestreo, ¿qué es lo que nos asegura? Bueno, este muestreo asegura que la selección equitativa de la población, ¿sí? Entonces, esto resulta, pues, útil y rápido y pues se dice, lo que se intenta hacer es que sea equitativo, ¿no? Mediante, al momento de definir un intervalo, lo que se busca es que haya, pues, no quede más de un lado que de otro, ¿no? Simplemente se respete el intervalo y así como va avanzando el intervalo, se busca esa representación equitativa, ¿no? Y bueno, además aquí nos dice, en este caso, permite que la población esté correctamente, pues ahora sí que representada, ¿no? Entonces, así es como funciona el muestreo sistemático. Ahora, el muestreo por conglomerados, que esto aparte de los muestreos probabilísticos, nos dice que se va a utilizar o se utiliza cuando no se pueden estudiar todos los individuos de una población porque es muy grande o se encuentra muy dispersa, ¿no? Entonces, esto evidentemente, ¿qué nos aumentaría? Bueno, nos aumentaría los costos de investigación. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se hace? Se utiliza este método, por ejemplo, que bueno, aquí nada más sí hay algo que evaluar. Esto va a ser útil siempre y cuando la población se encuentre agrupada previamente y de esos grupos pues se extraen individuos para conformar la muestra, ¿sí? Entonces, un ejemplo para que quede esto como más claro sería, imagina que necesitas realizar una investigación sobre la población de tu país. Como es un poco difícil llegar a cada habitante, lo que vamos a hacer aquí es aprovechar, pues que en nuestro país ya existe una división. Entonces, como existe esta división por ciudades o por estados, entonces, ¿qué es lo que hace el investigador? Dice, ok, voy a elegir 100 personas o 50 de cada zona para conformar mi muestra de manera aleatoria. Aquí es donde les comentaba lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, aquí, si nosotros vemos el mapa, se agarraron 100 hombres y 100 mujeres de la región norte, seleccionaron 2 estados al azar, ahí es donde entra el muestreo aleatorio simple, eso fue 100% al azar, no hay, ahora sí que una regla para haber seleccionado estos estados, simplemente fueron al azar, se escogieron esos, y luego de la región medio sur, se escogieron 50 hombres y 50 mujeres también igual, se seleccionaron 2 estados, ya de una zona más baja, y de aquí, pues bueno, dice el investigador, pues aquí estoy representando pues más o menos la población, ¿no? Norte-sur. Entonces, ese punto es el punto que nosotros llamamos que es parte del muestreo aleatorio simple, porque eso sí fue al azar, ¿no? Aquí vamos, por ejemplo, agarró Coahuila. Así como agarró Coahuila, pudo haber agarrado cualquier otro estado. Eso es lo que hace que funcione esta partecita al azar, ¿no? Esta partecita del muestreo aleatorio simple. Y bueno, entonces, aquí nos dice, ¿no? Por ejemplo, imagina que necesitas realizar una investigación sobre la población de tu país. Como es un poco difícil, evidentemente, llegar a cada habitante, vamos a aprovechar la división que ya existe por ciudades o por estados. Entonces vamos a elegir 100 personas o 50 por cada zona de manera aleatoria para justo conformar la muestra, ¿sí? Entonces, aquí quedaría de esta forma y, por ejemplo, este tipo de muestreo solamente se va a aplicar en esas condiciones, ¿sí? Ok. Y el último que vamos a tener del muestreo probabilístico es el muestreo estratificado. ¿Ok? Vamos a ver qué es.
Muy bien. Entonces, el muestreo estratificado nos dice aquí que es el muestreo, va a dividir la población en subgrupos o en estratos que comparten ciertas características, ¿sí? Luego, utilizando el método del muestreo aleatorio simple, se eligen individuos de cada estrato para conformar la muestra, ¿sí? Ahí está. Ahí está donde se toma de base el muestreo aleatorio simple, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante que lo aprendan. Y por eso en este módulo nos basamos en ese muestreo, porque de ahí salen todos los demás, ¿sí? Entonces, aquí, ahí les va el ejemplo. Aquí el ejemplo nos dice que una empresa necesita averiguar cuántas personas consumen jugo de naranja en Puerto Rico, ¿sí? La persona encargada de realizar el estudio decide utilizar el muestreo estratificado, ¿de acuerdo? Entonces, va a dividir la población en diferentes estratos. En este caso, ¿qué dice el investigador? Los voy a dividir por edades. ¿Por qué? Porque así lo quiso. No, eso sí fue una decisión tomada prácticamente, pues, un poco al azar, ¿no? Fue una decisión que él tomó. Entonces, aquí nos dice eso, ¿no? Él decide que va a ser por edades, incluso decide cómo hacer la división de edades, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la tabla vemos menores de 18, entre 18 a 35 y mayores de 35, ¿sí? ¿Por qué fue así la división de edades? Bueno, así lo quiso el investigador. Esa parte pudiéramos seguir diciendo que es la parte aleatoria. Y bueno, aquí nos dice, entonces, divide la población en diferentes estratos, en este caso va a ser por edades, y de cada estrato se toma un porcentaje de personas y con ellas se conforma una muestra de 100,000 personas para el estudio de jugo de naranja, ¿sí? Entonces, aquí en esta parte pues pudiéramos hacerlo también aleatorio, pero si se fijan, aquí es un poquito más ordenado, por así decirlo. Es un poquito más ordenado porque hace estratos, hace subgrupos, ¿no? Divide, trata de como equilibrar, que me participen de todas las edades, porque luego, al hacerlo, por ejemplo, en este ejercicio en particular, si lo hiciéramos totalmente al azar, pudiera ser que, no sé, nos topamos más personas entre 18 a 35. Y entonces la población menor de 18 o mayor de 35 no la abordaríamos como tal. Entonces ahí a lo mejor, de acuerdo a cómo sea el objetivo del estudio, pudiera haberse afectado, ¿no? Entonces aquí por eso dicen, ok, vamos a hacer subgrupos para tratar de que la población esté correctamente representada o que tengamos esa diversidad de edades, ¿no? Entonces aquí es cuando se usan más candaditos, que son los diferentes tipos de muestreo. Eso es por un lado en el muestreo probabilístico. Y luego, por otro lado, vamos a ver qué es el muestreo no probabilístico, porque también es importante que lo conozcamos, es importante que sepamos cómo se utiliza, cuándo se utiliza y por qué, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver qué es el muestreo no probabilístico. Y bueno, el muestreo no probabilístico, entonces, va a ser una técnica que selecciona a las personas, evidentemente, que van a ser parte de la muestra de una manera subjetiva, ¿sí? Esto quiere decir que esto es 100% decisión del investigador y se va a evitar hacerlo al azar, ¿sí? Se va a evitar que sea aleatorio. Entonces, era lo que les comentaba, esto va a ser totalmente lo opuesto al muestreo probabilístico, ¿sí? Entonces, aquí nos dice justamente eso, nos dice, a diferencia de que en el muestreo probabilístico, donde cada individuo tiene las mismas oportunidades,
Pues en el muestreo no probabilístico no van a tener todas las mismas oportunidades de participar, ¿sí? Vamos a ver por qué o cómo funciona. Y aquí nos dice que el muestreo no probabilístico va a ser menos estricto y va a depender siempre, la mayoría de las veces, por la experiencia del investigador, ¿no? Y aquí a lo mejor les va a hacer un poquito de sentido porque no lo vemos, ¿no? Porque nosotros no somos investigadores, entonces sí, todos los ejercicios de muestreos no probabilísticos se basan en experiencias. Entonces, si nosotros no somos investigadores, pues evidentemente no tenemos la experiencia de hacer esta toma de decisiones, ¿no? Entonces, el muestreo no probabilístico se divide. Tenemos el primerito, que es el muestreo de bola de nieve, ¿sí? Y esta técnica lo que hace es que ayuda a los investigadores a localizar muestras cuando son difíciles de encontrar. Y es útil si el tamaño de la muestra es pequeño. Si no, imagínense, ¿no? Sería una locura. Entonces, aquí funciona muy bien cuando el tamaño de la muestra va a ser pequeño y no está disponible tan fácilmente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si eres un investigador y estás buscando personas con cierta enfermedad, lo que haces es contactar a un individuo que presente esa condición médica y esa misma persona te puede llevar a otras personas que tengan también, pues, una historia médica parecida o igual, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando que, por ejemplo, es una enfermedad tal vez no muy común. Entonces, ahí es cuando se reduce mucho el nivel de probabilidades o el nivel de tamaño de muestra, ¿no? Va a ser una muestra pequeña. Entonces, ahí, ¿qué hacemos? Pues buscamos como la cadena, ¿no? De las personas, ok, ya di con una persona, esa persona me canaliza con otra y así sucesivamente hasta que conformen su muestra. Evidentemente, esta es una muestra pequeña, entonces esto funciona bien cuando están en esas condiciones, ¿sí? Que sea una muestra pequeña y que no tenga tanta disponibilidad, ¿de acuerdo? O que no sea tan fácil, ¿verdad? Y luego tenemos por acá el muestreo por cuotas. Y este método lo que nos hace, se parece un poquito al de estrato, pero no probabilístico, es que vamos a dividir la población en grupos o estratos que comparten ciertas características como sexo, edad, estudios, y de ellos vamos a seleccionar una muestra proporcional y representativa. El muestreo no probabilístico trata de apostarle por ese lado, ¿no? De apostar porque siempre todo sea más proporcional y sea más representativo, porque a veces esa tal vez sería una desventaja de los muestreos probabilísticos, de que a lo mejor a veces no queda en la muestra a lo mejor toda la diversidad que pudiera existir porque se hizo al azar, ¿no? Entonces, el muestreo no probabilístico trata como de representar o de que sea proporcional de acuerdo a lo que se quiere estudiar, ¿sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, en una empresa grande quieren saber cuáles son los hobbies preferidos por los empleados. Como son tantas personas, deciden dividirlas en dos estratos. Aquí dicen, vamos a dividirla por género, ¿no? Hombres y mujeres. Entonces, haciendo el estudio, se dan cuenta que las mujeres representan el 40% de los empleados y los hombres representan el 60%, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí o cuál es la decisión que toma el investigador? El investigador dice, a ver, en mi muestra van a ser 400 mujeres y 600 hombres para tener un total de 1000. Y aquí, ¿qué es lo que sucede? Bueno, aquí yo aseguro que la participación de cada género va a ser proporcional a la población que representan, ¿sí? Entonces, si nosotros esto lo quisiéramos convertir a un muestreo probabilístico, pudiera ser que nos quedaran al revés, ¿no? 600 mujeres, 400 hombres. Pero aquí, ¿qué está pasando? No estamos haciendo una correcta proyección o representación de su población. ¿Por qué? Porque en la empresa estamos viendo que el total de mujeres es el 40%. Entonces nosotros tenemos que apegarnos a ese porcentaje para que sea proporcional y representativo, ¿de acuerdo? Y esos porcentajes ya cuando se eligen se le llaman cuotas, ¿de acuerdo? Este funcionaría de esa forma.
Ay, discúlpeme que ando un poquito gripada y hago pausas para poderme sonar la nariz. Ok, y luego tenemos el muestreo intencional o por conveniencia, ¿sí? Y con este método, ¿qué es lo que nos va a garantizar? Bueno, con este método las muestras se seleccionan basándose únicamente en el conocimiento y la credibilidad del investigador, ¿sí? En otras palabras, quiere decir que los investigadores eligen solo aquellas personas que ellos creen que son adecuados para participar en el estudio, ¿sí? Ya sea tal vez porque son fáciles de reclutar, porque, o simplemente consideran, ¿no? Por alguna razón, el investigador considera que son buenos representantes. Entonces, pues los elige. Pero aquí no hay una regla como tal, que si por edad, que si por género, aquí no existe nada. Aquí simplemente es la experiencia y el conocimiento del investigador, ¿de acuerdo? Bien, hasta me agito de que ando muy mormada. Ok, bueno, eso sería todo acerca del tema de muestreo. Y ahora vamos a ver el tema de espacio muestral y eventos, ¿sí? Por las actividades que hay esta semana. Y bueno, tenemos la existencia de experimentos aleatorios y espacios muestrales, ¿sí? ¿Y qué es un experimento? Bueno, un experimento es una observación de un fenómeno que ocurre en la naturaleza, ¿sí? Y tenemos dos tipos de experimentos. Tenemos determinísticos y tenemos aleatorios, ¿sí? Los determinísticos son aquellos donde no hay incertidumbre acerca del resultado que va a ocurrir cuando son repetidos varias veces. Se repiten y nosotros sabemos qué va a pasar, ¿sí? A diferencia de los aleatorios, que son aquellos donde no podemos anticipar qué va a ocurrir, aunque podemos tener la idea acerca de los resultados posibles, ¿no? Que pueden pasar, pero no sabemos exactamente cuál es el que va a ocurrir, ¿de acuerdo? Para que quede un poquito más claro este tema, vamos a ver algunos ejemplos de tipos de eventos. Entonces, dejen acerco un poco más la diapositiva. A ver, yo creo que ahí. Muy bien. Entonces, tenemos estos tipos de eventos que son determinísticos y son aleatorios, ¿sí? Y aquí les pongo, recuerda, vamos a ver los determinísticos primero, recuerda que estos eventos se pueden predecir con exactitud. Aquí puedo saber 100% qué va a suceder, ¿sí? Y va a ser una respuesta segura, ¿de acuerdo? Y uno de los ejemplos es la salida del sol. El sol siempre sale por el este, no hay manera que salga por otro lado. Entonces, esto lo vamos a considerar un evento determinístico porque yo tengo la certeza 100% que el sol va a salir por el este hoy, mañana, pasado mañana, ayer, el otro año, el año que viene. Siempre sale por ahí el sol, ¿de acuerdo? Otro ejemplo determinístico sería la fecha exacta de un eclipse, ¿sí? Digo, no hace mucho vivimos un eclipse y hasta nos avisan, ¿no? Tal fecha va a pasar el eclipse para la gente que lo quiera ver y todo este tema. Entonces, ¿lo podemos predecir? Sí lo podemos predecir. ¿Por qué? Porque lo podemos predecir con base a movimientos de la luna, el sol y la tierra. Es como nosotros podemos calcular esa fecha exacta de un eclipse. Ahora, otro ejemplo que tenemos sería elegir una fruta de una caja de manzanas, ¿no? Si nosotros sabemos que en la caja únicamente hay manzanas, yo sé que al meter la mano podemos sacar una manzana. Entonces, no hay forma de que salga otra fruta, ¿de acuerdo? Y bueno, de hecho aquí nos dice, ¿no? Al contener manzanas únicamente, la fruta que se escogerá, pues siempre será una manzana, ¿verdad? Luego, otro ejemplo que tenemos sería determinar la posición de los planetas, ¿sí? Y bueno, basado en modelos matemáticos, se puede determinar su posición en el sistema solar, ¿ok? Entonces, también esto es algo que no cambia, es algo que podemos determinar y que siempre va a ser así. Y por último, tenemos el ejemplo de encontrar la velocidad media de algún objeto en movimiento como un automóvil. ¿Por qué podemos determinar esto? Porque, bueno, tenemos la física
Y la física nos da una fórmula para determinar la velocidad de un automóvil. Entonces esto, si lo puedo calcular, lo puedo determinar, ¿de acuerdo? Y luego, por otro lado, tenemos el evento aleatorio, ¿sí? El evento aleatorio no se puede predecir con exactitud y su respuesta siempre va a ser incierta. Es todo lo contrario a un evento determinístico, ¿sí? Por ejemplo, ganarse la lotería. Supongamos que se venden 100 boletos de lotería. Yo sé que uno de esos 100 boletos es el ganador, pero no sé cuál, ¿sí? Entonces, esto tiene todavía esa magia de al azar o de suerte, algunos le llaman suerte. Entonces, pues ganarse la lotería es un evento 100% aleatorio, ¿no? Sabemos que alguien se la va a ganar, pero no podemos determinar exactamente quién. La duración de una tormenta, también. La duración de una tormenta no podemos saber cuánto tiempo va a durar, que esto va de la mano con la que sigue, que dice, puede decir si lloverá o no por la tarde. Luego a veces sucede, bueno, por ejemplo, acá donde yo vivo, pasa de que, por ejemplo, el cielo se pone nublado y la gente pensamos que va a llover y nunca llueve. Y luego pasa lo contrario, ¿no? Que está el sol a todo lo que da. Aquí es una región un poco más desértica. Entonces, está el sol a todo lo que da y de repente empieza a llover. Entonces, es algo que no, la verdad que, aunque a veces digo, yo sé que existe todo este tema de las probabilidades del clima, pero realmente no son certeras. Y tan así que pasan estos cambios drásticos, ¿no? De que está nublado y nunca llueve, está soleado y empieza a llover, ¿no? Entonces, esto va a ser 100% aleatorio, no podemos saber cuándo va a pasar, ni cómo va a pasar, ni cuánto va a durar. Y luego ahí otro ejemplo sería el ganador de una elección presidencial, ¿sí? También igual, digo, lo vivimos hace poco, de que sabíamos que había 3 candidatos, sabemos que uno de ellos va a ganar, pero no tenemos la certeza, ¿no? Hasta que sucede. Y luego tenemos determinar con precisión el epicentro de un sismo. También este es otro evento que tristemente no podemos predecir, ¿no? Si pudiéramos predecir, ¿verdad?, cuántos accidentes evitaríamos, pero pues tristemente esto es parte de la naturaleza y no podemos predecir dónde va a suceder un sismo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante. Ahora, en la tabla que ustedes van a hacer, en la actividad integradora, les pide hacer una clasificación, ¿sí? De procesos sociales o procesos naturales. Entonces, aquí me gustaría mencionar un ejemplo aquí en vivo para tratar de minimizar el error que pueda existir en esa tabla, ¿sí? Y es que, por ejemplo, si ustedes intentan clasificar un proceso social, por ejemplo, violencia intrafamiliar, ¿sí? Ustedes pueden decir, bueno, la violencia intrafamiliar es determinística o es aleatoria, ¿no? ¿De qué va a depender esta decisión? Va a depender de cómo venga el artículo. Si yo digo la violencia intrafamiliar en México es un evento aleatorio, porque no sé qué tanta violencia va a haber este año, qué tanta violencia va a haber el año que viene. Sé la que ya pasó, sé la del año pasado, pero no sé la de este año porque todavía le quedan días al año, no sé la del año que viene. Pero si yo digo violencia intrafamiliar en México en el 2020, eso ya se convierte a un evento determinístico porque ya tengo cifras, ya puedo determinar qué sucedió en el 2020, ¿de acuerdo? Entonces, este ejercicio se los dejo aquí como reflexión para que ustedes al momento de que hagan su tabla se fijen en todos estos parámetros para que puedan hacer una correcta clasificación, si es algo que puedo determinar o es algo que no puedo determinar y por lo tanto es aleatorio, ¿de acuerdo? Para que se pongan listos con eso. Y bueno, déjenle quito un poco de zoom. Aquí les voy a compartir mis referencias, ¿sí? Aquí están mis referencias, formato APA. La semana pasada, bueno, la actividad de la semana pasada estuve regresando varios porque no traían, bueno, no regresando, pero sí bajándoles algunos puntillos porque no traían referencias. Recuerden que todas las actividades, todo lo que suban a la plataforma lleva referencias, ¿ok? Todo lleva referencias. Entonces, sí es importante que por favor las consideren, ¿de acuerdo? Ahora, antes de pasar a la actividad, voy a hablar un poquito de las actividades que van a entregar esta semanita.
ver nada más dónde quedó mi menú. Acá está. Déjenles pongo plataforma. Esta semana se cierra plataforma el domingo, como ya saben, a las 11:59. Y tenemos por entregar la actividad, me parece 5 y 6. La actividad, miren, la actividad 5. Me la voy a traer para acá para que la veamos. La actividad 5 es la actividad de fuentes fidedignas de información. La semana pasada estuvimos viendo cómo hacer búsquedas en Internet, cómo garantizar que sean confiables, cómo garantizar que sean fidedignas, ¿sí? Hay que revisar la sesión del viernes pasado. Ese tema ya lo vimos, justo para que se fueran preparando para estas actividades. El día miércoles vimos cómo hacer gráficas en Word, porque esta actividad es 100% en Word. Entonces, el miércoles les di la explicación también de cómo realizar una gráfica en Word. Pueden buscar la sesión del día miércoles. Ya saben que en pizarra de sesiones, ahí están todas las sesiones que llevamos, ¿sí? Y eso está en la sesión del miércoles, que es la sesión número 5. Ahora, me faltaba, para que ustedes pudieran contestar esta actividad, me faltaba que habláramos de eventos determinísticos y eventos aleatorios, que es parte de lo que expliqué el día de hoy. Entonces, con la actividad del viernes pasado, miércoles y hoy, esta actividad ya la debemos de tener 100% ensayada, ¿ok? Ya tenemos ahora sí que los insumos para hacer esta actividad y esas son las 3 clases que yo debo de revisar o que yo debo de recordar para poder hacer la realización de esta actividad y es en Word. Por favor, no me vayan a subir un Excel, ¿ok? Y bueno, luego por aquí nos dice que hagamos una gráfica. La gráfica nos dice circular, poligonal o histograma, ¿sí? ¿Cuál voy a usar? Bueno, el miércoles vimos las características de cada una, ¿sí? Entonces, esto va a depender del artículo que seleccionaron, qué información trae, qué información quieren graficar. Hay que ver las características de cada tipo de gráfica y seleccionar la que ustedes necesitan para su artículo, ¿sí? Y bueno, y ya, ¿no? De aquí nada más sería como esos temas, ¿sí? Ahora, vamos a ver las 6. Las 6 todavía los preparé unas clasecillas más atrás. Fueron unas clases más atrás de las 6. Déjenme regreso. Entonces, a ver, las 6, encuesta para mi comunidad, ¿ok? Aquí había un poquito de incertidumbre de cómo hacíamos las encuestas, que si se podían hacer a papel, que cómo las hacíamos, ¿no? Entonces, yo les comenté a los compañeros que me mandaron correos, que estuve hablando con ustedes, yo les comenté que generalmente lo que hacemos es que las hacemos por forms. Alguno de sus compañeros sí me dijo, asesora, yo no sé cómo se hacen. Entonces, voy a explicar aquí rápidamente. Nada más den un momentito para abrir aquí el correo. Ustedes con su correo institucional, ¿sí? Con su correo institucional, ustedes entran, se loguean, ¿no? Por ejemplo, este es mi correo institucional. Y ustedes, ¿dónde lo abren? Pues bueno, lo abren en gmail.com, ¿sí? Una vez que tengan abierto su correo, se les debe de haber una pantalla similar a esta, ¿sí? Entonces, aquí en la parte superior tenemos estos puntitos, ¿sí? Si nosotros le damos clic aquí, ustedes van a ver que aquí tienen documento de Word, tienen documento de Excel, tienen documento de PowerPoint, pero tienen algo muy interesante que se llama formulario, ¿sí? Entonces, aquí en el formulario, si le damos clic, y aquí ponemos, por ejemplo, para hacer un formulario nuevo, aquí ustedes, ¿qué es lo que tienen que ir haciendo? Van haciendo las preguntas, ¿no? Por ejemplo, nombre. De hecho, yo les voy a mandar uno de estos. Entonces, aquí sería nombre, ¿no? Por ejemplo. Y ya, eso ya quedó, ¿no? Y aquí, bueno, pongo que va a ser un
respuesta corta, pero aquí ustedes pueden poner varias opciones, aquí pueden poner casillas, ¿no? Que ustedes van a usar entre estas dos, ¿no? Casillas, opciones o respuesta corta, ¿no? El nombre, por ejemplo, pues tiene que ser respuesta corta, ¿verdad? No podemos poner ahí, pues opciones. Y luego le damos aquí en el más y se van añadiendo más preguntas. Mira, aquí quedó la de nombre, puedo añadir más, aquí otra pregunta y otra pregunta. Y luego, por ejemplo, aquí, si yo ya acabé, ¿no? Aquí pueden poner también que sean obligatorias. Si yo ya acabé, lo que hago es, aquí en este clip, este formulario lo publicamos, ¿sí? Por ejemplo, a ustedes les va a salir aquí, ¿no? Entonces, como les va a salir que cualquier usuario tiene que ser de correo institucional, ustedes ahí en gestionar, ustedes nada más aquí ponen que pues cualquier persona, ¿sí? Cualquier persona que tenga este enlace, porque seguramente la encuesta se la van a hacer a su familia, a sus amigos, sus vecinos, qué sé yo, y pues no van a tener correo institucional de la prepa. Entonces aquí hay que hacerlo así, ¿no? Tiene que ver aquí cualquier persona, le dan que sí, lo publicamos. Y aquí una vez que lo publicamos, volvemos a darle clic aquí en este clip, le damos copiar y entonces ustedes lo único que tienen que hacer es mandar ese enlace. Ese enlace ustedes lo mandan por WhatsApp, por correo, por mensaje, ¿no? Por ejemplo, déjenme, lo voy a pegar aquí para que vean cómo se pega. Este es el enlace, ¿sí? Y este es el que ustedes se los mandan y ahí se les van a ir contestando. Una vez que ya lo contesten ustedes, aquí en respuestas van a salir cuántas respuestas llevan. Cuando ustedes logren llegar a las respuestas que nos pide la plataforma, que no me acuerdo, creo que son 15 o 20, no me acuerdo, entonces ya, y por ejemplo aquí las podemos vincular a un Excel. Entonces aquí ya las mandamos a una hoja de cálculo y listo, ¿no? Y ahí ya empiezan a hacer ahora sí sus gráficas y todo lo demás. Espero que esta explicación sea clara con los formularios y esa es la manera más sencilla de hacer las encuestas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta parte así sería. Y déjenme ver porque creo que minimicé también el de plataforma. Ya, aquí, no, este no es. Es el de acá. Entonces, bueno, esa es la parte de los formularios, ¿sí? Y luego, ya cuando tenemos los formularios, yo les decía a sus compañeros que me estuvieron por ahí mandando mensajitos. Déjenme abro un Excel. Entonces, yo les decía que lo importante es que cuando ya tengan el Excel, me hagan una tabla donde hagan el vaciado de la información. Por ejemplo, aquí iría pregunta 1, ¿no? Y así hacemos como todas las preguntas, ¿no? Y aquí va respuesta. Y estas respuestas pues tendrían que ser las 15, ¿no? Así. Entonces les va a quedar más o menos una tabla así, las preguntas con todas las respuestas. Y luego de aquí es lo que ustedes van a utilizar para hacer las gráficas, para hacer los cálculos. Las encuestas no es necesario que me las pongan, no es necesario que las pongan aquí, solamente el vaciado de las respuestas, ¿sí? También para que no trabajen de más. Entonces, bueno, esto lo vamos a guardar. Y ya empezamos a hacer los cálculos que nos proporciona aquí. Ya vimos cómo hacer estos cálculos, ¿sí? Esto lo vimos en la sesión 3. En la sesión 3 vimos cómo calcular promedio, media y moda desde Excel. Esos comandos son los que tenemos que poner aquí, de acuerdo con nuestra información, ¿sí? Entonces, esto sería prácticamente lo que ustedes tendrían que hacer. En la pizarra de sesiones, ahí les voy a poner el formulario que tenemos que contestar después de ver la sesión del día de hoy. Y bueno, ya nada más para cerrar, pues ahí les pongo el tema de la actividad, que sería, que va a ser mencionar un evento determinístico, evento aleatorio que no haya dicho yo, ¿sí? Que en toda esta sesión yo no dije. Si es uno repetido, no va a haber puntos extra, ¿ok? Y bueno, me despido de esta grabación, les deseo mucho éxito en sus actividades, les mando esta grabación
y les voy a mandar el formulario para que ustedes me hagan favor de responderlo a más tardar hoy a las 11:59, ¿ok? Cuídense mucho, chicos, y que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima.